Biografía de Ernesto Guevara de la Serna, Che Guevara, por editorial Edimat Libros. Capítulo 1. Infancia de Ernesto Guevara. Ernesto Guevara de la Serna nace en la ciudad de Rosario, en Argentina, el 14 de junio de 1928. Es el primogénito de una familia compuesta por el padre, Ernesto Guevara Lynch, la madre, Celia de la Serna, y 5 hijos, Ernesto, Roberto, Celia, Ana María y Juan Martín. Estudiando el árbol genealógico del hombre que será conocido en la posteridad como el Che, se puede constatar que proviene de una de las pocas familias argentinas de puros criollos. En el padre se dan en ambas ramas del linaje por lo menos 7 u 8 generaciones de criollos, más de lo necesario para poder hablar de distinción, ya que esta cualidad se posee desde la 4ª generación propiamente criolla. Solo existe una pequeña excepción. La abuela Lynch era norteamericana, aunque procedía de una familia argentina que abandonó el país a principios del siglo XIX. En cuanto al linaje materno, se pueden contar hasta 10 generaciones de antecesores. El padre del Che Guevara estudió en la Facultad de Ingeniería Civil, aunque no llegó a licenciarse. De carácter impaciente, interrumpió sus estudios después de obtener el título de graduado. Al cabo de poco tiempo de dejar sus estudios, contrajo matrimonio con Celia de la Serna, instalándose en Rosario, considerada en aquella época la segunda ciudad de Argentina por su población y nivel económico. Rosario se extiende por la orilla derecha del río Paraná en torno al puerto. Esta ciudad, considerada por sus habitantes como la rival de la capital argentina, tomó importancia económica y demográfica ya en pleno siglo XX, y la causa de esta preponderancia fue la migración italiana. En el momento en que los Guevara se instalaban en la ciudad, se iniciaba el desarrollo industrial, aunque la vida de Rosario seguiría dependiendo en buena parte de la actividad agrícola. A causa de esto, el padre de Ernesto Guevara de la Serna se dedicó al negocio de la construcción y compró en la provincia de Misiones una vasta plantación de yerba mate, con la intención de instalar en Rosario un molino yerbatero. Pero el padre del Che no tuvo mucha fortuna en los negocios. En el año 1928, precisamente mientras el joven matrimonio esperaba el nacimiento de su primogénito, se inició en Argentina un periodo de crisis económica que empeoró por las repercusiones del crack de la Bolsa de Nueva York y por los acontecimientos políticos que se desarrollaron en la República Argentina. La depresión económica hizo que Ernesto Guevara Lynch renunciara a sus actividades industriales en el campo de la construcción en Rosario y se dedicara por entero a la explotación del mate. En 1930 la familia se instala en la provincia norteña de Misiones. El padre en Caraguatí, cerca de la plantación, y la madre con su hijo Ernesto en la inmediata población de Montecarlo. Pero el tipo de vida que se desarrollaba en aquella latitud no era el más apropiado para el ritmo de vida de la familia, y al cabo de poco tiempo Ernesto decidió renunciar a sus proyectos agrícolas y se trasladó con su mujer y su hijo a San Isidro, una población residencial de los alrededores de Buenos Aires. Ya instalados, el pequeño Ernesto sufrió una grave crisis de asma, enfermedad que le perseguiría durante toda su vida. Por recomendación del médico que le atendió, el matrimonio decidió trasladarse nuevamente su hogar a un lugar adecuado para la salud del pequeño, Altagracia, en la provincia de Córdoba. Parece que fue en este lugar donde se formó el carácter de Ernesto Guevara de la Serna. El pequeño solía dar largos paseos y caminatas por las montañas cercanas. Al mismo tiempo, mantenía contacto con las gentes de la Altagracia, sin hacer diferenciación entre las distintas clases sociales que allí se encontraban. Poco más se sabe de sus aficiones en su primera infancia. Parece ser que, a los 11 años, Ernesto y su hermano Roberto deciden escaparse del hogar familiar y emprenden una aventura que les lleva hasta unos viñedos en donde se contratan en calidad de peones. Pero esta escapada solo duraría 3 jornadas, ya que decidieron regresar porque sufrieron una fuerte indigestión a causa de la gran cantidad de uvas que llegaron a comer en la plantación. En otro orden de cosas, una de las aficiones favoritas de Ernesto era la lectura. Ya en su infancia mostró un gran interés por la literatura, tanto novela como poesía, e incluso valoraba enormemente la delicadeza y el sentimiento de las letras del tango de auténticos poetas como Lepera, Manzi y otros. Con solo 12 años leyó a Lorca, Machado, Neruda o Baudelaire. Fue en 1943 cuando la familia decide trasladarse a Córdoba capital. Ernesto fue matriculado en el Colegio Nacional de Anfunes, el más aristocrático de la ciudad.
No tuvo ningún problema por relacionarse con el alumnado de la escuela, de alta alcurnia, y también mantuvo buenas relaciones con el profesorado. Todo el mundo coincide en que Ernesto se hacía querer y tenía un gran atractivo personal, que le valía la estima tanto de profesores como de compañeros. El paso por el colegio de Anfunes estimuló en Ernesto su inconformismo e hizo que germinase en él una naciente vocación de líder nato, a la par que acrecentó su sentido de la camaradería. Defendía a sus compañeros ante las injusticias y siempre salía bien parado en todos los conflictos escolares. Pero no fue en el colegio donde se despertó la vocación político-social en Ernesto Che Guevara. Todo el mundo coincide en afirmar que el despertar político del Che vino apoyado por parte materna. Es sabido que en un niño afectado por la terrible enfermedad del asma, los vínculos que se establecen con la madre son, si cabe, más estrechos que en cualquier otro infante, no afectado por tal o parecida enfermedad. En el caso de Ernesto, este vínculo toma forma por cuanto, en las crisis asmáticas, no pudiendo dormir completamente estirado, lo hacía en el regazo de su madre. Celia tenía sus ideas políticas, aunque, si bien es cierto, según algunos, no llegaron nunca a tomar forma concreta. La verdad es que siempre fueron de izquierdas y estuvo muy orgullosa de la militancia de su hijo. Pero la hermana de su madre, la tía Carmen, desde muy joven puso de manifiesto sus tendencias izquierdistas. Resulta probable, pues, que las inquietudes políticas del joven Ernesto provengan de la rama materna. La entrada de las ideas socialistas en los denominados países del Plata, Argentina y Uruguay, se remonta a comienzos del último tercio del siglo XIX, cuando el proletariado rioplatense se afilia a la Primera Internacional, AIT. En 1874 se adhiere a dicho organismo el anarquismo argentino. Al año siguiente lo hacen los centros uruguayos. Poco a poco, las ciudades iban a conocer una expansión fabril inusitada, pero las características económicas de los dos países no pudieron asegurar un empleo estable, salvo excepciones. Así pues, el jornalero debía alternar generalmente las tareas urbanas con las agrícolas. Por otra parte, el continuo flujo de inmigrantes llegó a provocar un superávit de mano de obra, situación explotada por los patrones para imponer jornadas laborales maratonianas de 10 a 12 horas con salarios irrisorios. Intentando hacer frente a tan precaria situación social, se crean mutualidades obreras que pronto se organizan en sociedades de resistencia: panaderos, tipógrafos, talabarteros, carpinteros, metalúrgicos, etc. Sus protestas se hacen oír con más fuerza en aquella Mesopotamia sudamericana. La mayoría de las publicaciones que aparecen entonces denunciando el problema social pertenecen a la ideología anarquista, en castellano y también en italiano, para mejor comprensión de los últimos llegados. El socialismo autoritario, en mayor o menor grado marxista o socialdemocrático, penetra en Argentina durante la década de 1880, traído por fugitivos alemanes de la represión de Bismarck. En 1889, Argentina envía delegados a París para la preparación de la Segunda Internacional. En 1894, las organizaciones socialistas argentinas se unificaron para crear un partido político y su medio de expresión fue la vanguardia. 2 años más tarde se intenta la creación de un frente popular aunando las dos tendencias socialistas, que cristaliza en la Federación Obrera Argentina, FOA. Pero pronto las dos posiciones se separaron. El anarquismo centró a partir de entonces su actividad en la lucha sindical, mientras que el socialismo, sin abandonar tal lucha, intentar lograr escaños en el Parlamento para defender desde allí los derechos de los trabajadores y procurar cambiar la estructura de la sociedad. Capítulo 2. Años de juventud. Cercano a finalizar sus estudios de bachillerato, encontramos a Ernesto participando de la despreocupada y feliz existencia de la juventud cordobesa. Forma parte de una pandilla, la malagueña, bautizada así porque sus reuniones las hacían en una finca que llevaba este nombre, propiedad de la familia de uno de los muchachos de la pandilla. En este grupo de adolescentes se pueden encontrar los apellidos de más renombre de la sociedad local: Ferreira, Roca, Moyano, Quiroga, etc. Parece ser que Ernesto se encontraba muy a gusto en compañía de estos amigos, quienes se fascinaban por el carácter despreocupado y antisolemne del muchacho. Ernesto sería durante casi toda su vida lo que podría calificarse de bohemio, y en este aspecto parece ser que ya se definía así de jovencito,
pues no se preocupaba demasiado de su atuendo, el cual, por lo que parece, contrastaba con el de los demás compañeros de juegos. Chinchilla Ferreira cuenta de Ernesto. Cuando conocimos a Ernesto, nos fascinó su carácter antisolemne y sobre todo su físico obstinado. Su forma de vestir, tan despreocupada, nos daba risa, aunque tal vez también sentíamos un poco de vergüenza ajena. No se quitaba de encima una camisa de nylon transparente hasta que se volvía gris por el uso. Los zapatos se los compraba siempre en las rebajas, sobre todo en los remates finales, de tal forma que nunca parecían iguales. Los demás éramos tan remilgados y sofisticados que Ernesto nos parecía un oprobio. Sin embargo, él aceptaba nuestras bromas sin inmutarse siquiera. Con la pandilla organizaba bailes de disfraces, caminatas por los alrededores de la ciudad, pero nada que pueda considerarse perjudicial para una juventud de provecho. En esta época, cuando Ernesto Guevara de la Serna se define como antiperonista, pero no deja entrever nada que pueda considerarse ya como revolucionario. Ir en contra del régimen de Perón era precisamente lo que se llevaba entre la gente acomodada del país, aunque se ha de tener en cuenta que este antiperonismo no tiene nada que ver con las ideas comunistas que luego arraigarán en Ernesto. Fue un condiscípulo suyo, Tomás Granados, quien le puso en contacto con una de las personas que posteriormente más influiría en el futuro del joven Ernesto. Este cuenta 13 años cuando Tomás le pide que le acompañe a la comisaría de policía donde su hermano Alberto, estudiante de medicina de 20 años, se encuentra detenido a consecuencia de unas algaradas que habían organizado los estudiantes antiperonistas. De esta forma se conocieron Ernesto Guevara y Alberto Granados. Después de aquel primer encuentro se iría fraguando en un compañerismo que al pasar el tiempo se convertiría en verdadera amistad. Alberto Granados pertenecía al movimiento estudiantil reformista, partidario de modificar el sistema por medios pacíficos. Ernesto Guevara de la Serna se gradúa de bachiller en 1947, cuando contaba 19 años de edad. Es el momento de escoger una carrera. A él le atraía la abogacía, pero la influencia de Granados hará que opte por la medicina. También influido por Alberto, que ha decidido cursar el doctorado en la capital bonaerense, Ernesto convence a su padre para que la familia se traslade a Buenos Aires, donde se instalan en el residencial barrio de Palermo. Sus años de facultad tampoco indican que Ernesto Guevara tomara partido por ningún radicalismo político, a no ser por el antiperonismo. Fue buen estudiante y por lo que parece siguió con la vida bohemia pero elegante que había llevado en Córdoba. Y durante los periodos vacacionales que disfrutó en la región de Altagracia, Ernesto trató de pasárselo lo mejor que pudo. Deportista a pesar del asma. El nombre de Ernesto Guevara de la Serna salta a los rotativos de los periódicos cuando éste cumple 21 años, pero no será por sus actividades políticas, sino por algo que tiene que ver con el deporte. Es en aquella época cuando comenzaba a difundirse en Argentina el uso del ciclomotor. Ernesto se hizo con un pequeño motorcito que acopló a su bicicleta y de esta manera logró disponer de un vehículo con el que podía alcanzar los 35 km por hora. Aprovechando el periodo de vacaciones estivales y a pesar de su enfermedad asmática, recorrió en solo 9 semanas la desorbitada cifra de 4.000 kilómetros a lo largo y ancho de 12 provincias argentinas. Por aquel entonces, Ernesto había gustado ya las mieles del amor al conocer a una amiga de su prima, Negrita de la Serna, llamada María del Carmen Ferreira, Chichina, como cariñosamente se la conocía. Había nacido en el seno de una de las familias más ricas de la ciudad argentina de Córdoba. Pero esto poco importaba entonces, aunque la semilla revolucionaria sembrada por su madre y su tía germinaría pronto. Ernesto y Chinchilla se trajeron, sin que los primeros reproches contra aquella sociedad explotadora que comenzaban a anidar en su corazón pudieran fagocitar aquel amor nacido tan de repente. Los Ferreira poseían una mansión señorial con toda clase de servicios, pistas de tenis y de polo, piscina, ganadería caballar para simple equitación y carrera. El padre de Chichina era uno de los representantes más conspicuos de la élite, que por medio de la corrupción y la represión dominaba en Argentina. Aquel joven desaliñado que sujetaba sus arrugados pantalones con un cordel, con una descolorida chaqueta que dejaba entrever una camisa sin planchar, zapatos viejos y pelo poco cuidado, consiguió penetrar en aquel búnker millonario en pos de su Chichina
y cuando lo hizo no sintió ninguna cobardía en ir desgranando ante el padre sus convicciones de redentor de las clases oprimidas, que por entonces se hallaban en gestación y que al parecer ni él mismo las tenía firmemente asentadas para iniciar su vida pública. Fascinada Chichina sintió la firme mirada de su enamorado, su desafiante presencia, erudición y nivel cultural, en especial gran conocedor por afición de los poetas contemporáneos españoles y franceses. Su corazón de mujer supo pulsar el espíritu romántico de Ernesto y le espoleó a plasmarlo en ardientes versos. Según algunos de sus biógrafos, a partir de 1948 o 1949, la relación amorosa con Chichina cristalizaría en un idilio secreto que duraría casi una década, hasta que sucedió lo que tenía que suceder. Chichina no fue lo suficientemente valiente para abandonar la vida muelle familiar por un idealista medicucho de leprosos en plena selva, cuyo incierto porvenir se hallaba lleno de nubarrones. Este despecho final, al que no era ajeno la familia de la muchacha, encendió, para ya no extinguirlo, el odio hacia la clase feudal explotadora por parte de Ernesto, y cuya conclusión lógica sería años más tarde la del objetivo de su eliminación sin escatimar métodos violentos. A la inversa, aquí la mujer, como tantas otras veces sucediera, no pudo cambiar al hombre. Chichina se estrelló una y otra vez con la manera de pensar de Ernesto, y su chic femenino no fue suficiente para hacerle variar la desangelada forma de vestir las raíces de su espíritu. Hasta entonces no hay pruebas de que Ernesto tomara parte en movimientos de protesta contra la situación que vivía Argentina en aquella época. Sus padres eran antiperonistas convencidos, pero Ernesto no consiguió que hicieran oídos a su proposición de fabricar explosivos capaces de ayudar a la guerrilla urbana. Capítulo 3. A través de las tierras iberoamericanas. Durante el verano austral de 1951, Ernesto emprendió un viaje de mucha mayor envergadura que el realizado en bicicleta. Esta salida le llevará junto a su amigo Alberto Granados hasta los Estados Unidos y durará aproximadamente 10 meses. Alberto ya es doctor en medicina y se ha especializado en biología. Ernesto todavía está estudiando. La intención que les lleva a viajar es científica a la vez que deportiva. Ernesto se interesa por la arqueología, mientras que Alberto quiere visitar la leprosería en Rapa Nui, en la isla de Pascua. Pretenden cruzar los Andes en motocicleta y desde Chile tomar un barco que les conduzca a la lejana isla del Pacífico. Los dos amigos salen de Buenos Aires el 29 de diciembre de 1951. Recorren todo el norte argentino y pasan a Chile por Pehulla. Su idea principal es la de llegar a Valparaíso y una vez allí ponerse en contacto con la Sociedad de Amigos de la Isla de Pascua para concretar la visita a la leprosería de Rapa Nui. Más pronto, su objetivo se ve malogrado. Después de 55 días de viaje, la moto se estropea, sin posibilidad de reparación. Llegan como mejor pueden hasta Santiago. Una vez allí, encuentran gran cantidad de impedimentos, lo que les hace abandonar la idea de visitar la isla de Pascua. Se les dice que no hay barco que parta próximamente a la isla. Las autoridades no están muy convencidas de que se visite la leprosería, etc. Entonces deciden proseguir el viaje hacia el norte, de forma que cruzan la frontera que separa Chile de Perú. Como no tienen mucho dinero, durante el viaje trabajan en lo que pueden, hacen de peón de albañil, marinero e incluso ejercen ambos de médico. Desde Lima se acercan al Machu Picchu, pues la tentación de visitar las ruinas por parte de Ernesto es demasiado grande como para vencerla. Allí sufre una grave crisis de asma debido a la altura. Una vez recuperado, es Granados quien decide imponer sus preferencias. Irán a Iquitos, a visitar la leprosería. Viajando de sur a norte por el país peruano, llegan a la leprosería de San Pablo. La impresión que causa en Ernesto aquella visita no la olvidará en toda su vida. Queda profundamente admirado por el gran compañerismo y lealtad que reinaba en aquella sociedad. De allí parten en una balsa construida por los propios leprosos navegando por el Amazonas. Es, al llegar a Colombia, donde los dos expedicionarios encuentran la primera dificultad de carácter burocrático policial. En la frontera colombiana no son bien vistos dos extranjeros con aspecto tan poco pulcro como el que presentaban los dos amigos. Posiblemente iban mal vestidos, sin dinero y sin visado consular.
Por lo que parece, en un primer momento pretendieron encarcelarlos, aunque luego consiguieron un documento visado que les permitió estar en el país 72 horas, tiempo que emplean para llegar a Bogotá y desde allí a la frontera con Venezuela. El 16 de julio de 1952 llegan a Caracas. Han transcurrido 7 meses desde que salieron de Buenos Aires. Es entonces cuando deciden separarse. Ernesto ha de volver a Argentina, pues debe concluir sus estudios en la facultad. Alberto, por su parte, decide quedarse como médico en la leprosería de Calvo Blanco. Pero no es tiempo todavía de que Ernesto regrese a su patria natal. Primero viaja a Miami en compañía de unos amigos argentinos con los que convive en Caracas, quienes le ofrecen el viaje gratis. Estos amigos se dedican a transportar caballos de carreras en un avión acondicionado para tal menester. En el mes de octubre, después de 10 meses de viaje, Ernesto Guevara regresa a Buenos Aires. Segundo y definitivo viaje. Ernesto se halla firmemente decidido a terminar sus estudios. Consigue superar con brillantez los exámenes de 12 asignaturas y presentar una tesis que le valdrá el doctorado. La tesis es supervisada por el doctor Salvador Pisani y trata de las afecciones alérgicas, también conocidas por Guevara, debido al asma bronquial que padece. Ahora, una vez obtenido el título de doctor en medicina, es cuando realmente debe decidir sobre su futuro. Su primera intención es la de viajar hasta Venezuela para reunirse con su amigo Granados en la leprosería y trabajar allí como médico. Emprende viaje con un compañero, Canica Ferrer. La primera etapa del viaje les lleva hasta La Paz. Van en tren y en primera clase. En la capital boliviana pasará algún tiempo y allí traba amistad con un grupo de argentinos exiliados, entre los cuales se encuentran Isaías Nogués y Ricardo Rojo. Después de visitar los vestigios de la civilización aymara, la antiquísima Tiwanaku y la Puerta del Sol, Guevara decide que ya es tiempo de proseguir el viaje previsto. Sigue su camino con Canica y a los dos compañeros se unirá a Ricardo Rojo. Llegan a la frontera peruana en un camión en el que viajan, además, indios bolivianos y peruanos. Antes de llegar a Lima, se detienen en Cuzco, donde Guevara decide permanecer algún tiempo, pues no quiere dejar de visitar las maravillas arqueológicas de la región. Rojo continúa viaje solo, y acuerdan que los tres amigos se reunirán en Lima. Cuando lo hacen, al cabo de algún tiempo, siguen viaje hacia Ecuador. Desde la frontera de Huaquillas, Guevara, Rojo y Ferrer se dirigen al puerto de Guayaquil, con la intención de cruzar Ecuador y luego Colombia, para llegar a Venezuela. Pero en Guayaquil, el grupo de 3 se convierte en un grupo de 6. Andro Herrero, Gualo, García y Óscar Valdovinos, argentinos de origen, deciden acompañar a Guevara y sus amigos hasta Venezuela. Encuentran dificultades para conseguir el visado que les permita entrar en Colombia. El valle de Tolima se halla ocupado por las guerrillas y el dictador Rojas Pinillas tiene movilizado al ejército. El visado se demora día tras día y semana tras semana, mientras las reservas económicas de los 6 amigos van reduciéndose. Finalmente, y gracias a una recomendación que Salvador Allende había dado a Rojo para un correligionario suyo de Guayaquil, consiguen pasajes en los buques fruteros de la United Fruit Company. Así pueden proseguir viaje hasta Panamá, pero han de hacerlo de 2 en 2. Después de echar los suertes, resulta que primero partirán Rojo y Valdovinos, después lo harán Ernesto y Gualo García, y finalmente serán Ferrer y Herrero quienes embarcarán. Pero tampoco resulta de esta manera, pues en el último instante Ferrer decide dedicarse a especular con bienes inmuebles, mientras que Andro Herrero resuelve regresar a la Argentina. Los 6 amigos quedan, por tanto, reducidos a 4. Estos planean supervenir. Es entonces cuando Rojo convence a Guevara para que se vaya con él a Guatemala, donde la revolución se halla en plena efervescencia. Deciden ir los 4, aunque Guevara no está muy convencido. Finalmente, Rojo y Valdovinos parten de Guayaquil el 9 de octubre de 1953. Han acordado encontrarse en Panamá con Guevara y García, pero tardarán más de 3 meses en volver a reunirse y será la casualidad quien así lo disponga. Capítulo 4. Revolución en Guatemala. En el mes de noviembre de 1953 llegan Ricardo Rojo y Óscar Valdovinos al puerto guatemalteco de San José. Los ánimos en Guatemala están alterados. En 1950 llegó al poder Jacobo Arbenz Guzmán, quien inició una amplia reforma agraria.
había expropiado a la United Fruit Company casi 7 millones de hectáreas con el fin de mejorar las miserables condiciones de vida del campesinado y conseguir de alguna forma la independencia económica de Guatemala. Estas hectáreas fueron repartidas entre los campesinos sin tierras. Otros 5 millones de hectáreas debían ser expropiadas en una segunda etapa. Esta segunda etapa había sido planeada para 1954 y con ella se debían beneficiar unas 120.000 familias del proletariado rural. Los Estados Unidos acusaron a Arbenz en este ínterin entre 1953 y 1954 de instaurar un régimen comunista, y sus servicios de contraespionaje de la CIA armaron en Honduras y Nicaragua un pequeño ejército de mercenarios, el cual se veía incrementado por elementos derechistas del interior del país, que en un futuro no muy lejano acabarían invadiendo Guatemala. Cuando los dos viajeros procedentes de Guayaquil llegaron a Guatemala, se encontraron con que el país se había convertido en el punto de mira de todos los movimientos más progresistas de Hispanoamérica. En la capital guatemalteca se encontraban casi todos los refugiados políticos de todas las tendencias nacionalistas, desde los más moderados hasta los extremistas más radicales. Al poco de estar en el país, Ricardo Rojo trabó amistad con dos argentinos que desde los Estados Unidos pretendían regresar a su país natal con su viejo Ford de matrícula estadounidense. Rojo decidió unirse a Walter y Domingo Beveralli Allende, que así se llamaban los dos argentinos, para desandar el camino, esta vez por tierra, y buscar en algún punto entre Guayaquil y Guatemala a su amigo Ernesto. Pensaba que éste estaría todavía por allí a causa de algún problema de tipo burocrático o quizá algo peor. Los tres nuevos amigos cruzaron de oeste a este todo El Salvador, más tarde el territorio de Honduras por la costa pacífica. Llegaron a la frontera con Nicaragua a mediados de diciembre y al día siguiente habían sobrepasado ya la pequeña ciudad de Rivas, cuando unos camioneros les detuvieron para decirles que lo mejor que podían hacer era regresar por donde habían venido, pues la carretera estaba intransitable. Celebrado un pequeño consejo, decidieron seguir adelante. Entonces ocurrió un hecho que no puede dejar de ser mencionado como una pequeña anécdota propiciada por la casualidad. En medio de un terrible aguacero, casi sin poder avanzar, pues el estado de la carretera verdaderamente era intransitable, los tres viajeros vieron a lo lejos dos siluetas que avanzaban penosamente bajo la terrible tormenta. ¿Y quiénes podían ser sino Ernesto Guevara de la Serna y Gualo García? Efectivamente, cuando los dos caminantes llegaron a la altura del viejo Ford, se encontraron que uno de los tres pasajeros no era otro que Ricardo Roja. Ni que decir tiene que el encuentro causó gran alegría a los tres amigos. Después de los abrazos y presentaciones de rigor, decidieron que lo mejor que podían hacer era volver a Rivas, pues Ernesto informó que efectivamente no se podía transitar por aquel tramo de calzada. Explicó además que habían llegado hasta allí procedentes de Panamá, a veces andando, otras viajando en algún coche o camión que tenían a bien llevarles, hasta que providencialmente su vida se cruzaron de nuevo. Ya en Rivas decidieron que lo mejor que podían hacer era intentar llegar hasta Guatemala. Pasaron el fin de año en San José de Costa Rica. En este país permanecieron hasta mediados del mes de enero de 1954. Aquí Ernesto conoce a Rómulo Betancourt, quien posteriormente llegaría a ser presidente de Venezuela, y a Raúl Leoni. También frecuentó un pequeño café donde conoció a bastantes exiliados cubanos, algunos de los cuales habían acompañado a un tal Fidel Castro en el asalto al cuartel de Moncada. Esta es la primera vez que Ernesto oye hablar de Fidel, quien ahora se encuentra preso en Cuba. Los cubanos hablan y hablan sin parar. Ernesto se entera así de que Cuba es un campo de lucha donde todo ejecuciones sumarias, atentados, secuestros, torturas increíbles en las cárceles, etc. Por lo demás, los refugiados en Costa Rica viven bien, ya que han logrado traer con ellos objetos de valor que han ido vendiendo y la gran mayoría recibe cheques de su familia. Guevara, en aquel entonces, se muestra un tanto escéptico ante aquellas narraciones. Los Beveralli lograron vender su coche, salvando el obstáculo de la matrícula americana, y los 5 viajeros salen hacia Guatemala una vez en autocar. El presidente Arbenz denuncia ya los preparativos de invasión instigados por el gobierno de los Estados Unidos. Guevara, en esta época, adopta una actitud de observador más que de participante activo en los acontecimientos. Aprovecha el tiempo
para conocer Petén, donde visita los importantes vestigios de la cultura maya quiche que allí se conservan. Pero poco a poco, y a pesar del escepticismo que marca el carácter de Guevara, va simpatizando con el régimen de Arbenz. Así, y provisto de carta de recomendación, llegó a entrevistarse con el ministro de Sanidad guatemalteco, a quien le pide le dé un puesto de médico en Petén, donde ha empezado a funcionar una especie de servicio social para las poblaciones indígenas. Cuando prácticamente ha obtenido el trabajo, el ministro le pregunta si posee el carnet de afiliado al Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. Ernesto le contesta de modo tajante que él es un revolucionario y que no cree que para hacer la revolución sea necesario pasar por esas formalidades. Aunque esta no es la primera vez que Ernesto ha hablado de revolución, sí podemos decir que este es el momento crucial para Ernesto, quien a partir de ahora adopta ya una postura concreta frente a los acontecimientos políticos. Desaparece, de alguna manera, el bohemio aventurero para dar paso al guerrillero que no dará tregua a sus enemigos. Pero esto no será verdaderamente hasta que no se desate el conflicto armado en Guatemala. Sin embargo, Guevara empieza a frecuentar las reuniones políticas que se hacen en el local de la Juventud Revolucionaria. Allí conocerá a la mujer con la que posteriormente compartirá una época de su vida, Hilda Gadea Onfalia, una peruana exiliada del APRA. Mientras tanto, las relaciones entre Guatemala y los Estados Unidos se encuentran en el límite de lo tolerable. Se sabe que en la capital guatemalteca se halla el cuartel general de la CIA. El gobierno de Arbenz expulsa del país a los agentes cuya notoriedad es inexcusable y a unos cuantos periodistas norteamericanos. También tiene problemas con la Iglesia y un obispo debe abandonar el país. Ernesto, en una de las reuniones de la Juventud Revolucionaria, expone sus planes para enfrentarse a las crisis políticas. Hay que armar a los campesinos, pero su plan no es escuchado. De cualquier forma, es probable que no hubiera tenido éxito, ya que por aquel entonces ya no había tiempo de adiestrar a la masa del campesinado, pues los acontecimientos se desarrollan precipitadamente. Hasta el último momento, los revolucionarios guatemaltecos confiaron en el ejército. Parece ser que en este punto Guevara ya ha alcanzado cierta notoriedad entre los agentes de la CIA. Se prepara un complot para terminar con su vida. Enterado de esto, Nicanor Sánchez Toranzo, encargado de negocios argentino en la embajada, será quien, por esta vez, salvará la vida a Ernesto. Busca a Guevara por todas partes y cuando finalmente le encuentra, le pone al corriente del complot. Ernesto no puede dar crédito a sus oídos, ya que no imagina pueda ser tan importante. Sánchez Toranzo acucia a Ernesto para que se refugie en la embajada. Ernesto, en un principio, no lo cree necesario, pero se convence cuando el hombre le explica que Arbenz ha renunciado ya a la lucha. Tras muchas dudas, decide aceptar la oferta de Sánchez Toranzo y se refugia en la embajada argentina. Por lo que parece, Jacobo Arbenz ha hecho lo propio en otra embajada. El ataque de los mercenarios pagados por la United Fruit Company se produce el 18 de junio de 1954. El día 27 del mismo mes ha terminado la invasión. Ernesto, refugiado en la embajada, pide un salvoconducto que le permita llegar sano y salvo a México, pues sabe que allí se encuentran refugiados los cubanos que esperan la liberación de Fidel Castro. Parte en tren hacia su nuevo destino, acompañado por un militante del Partido Guatemalteco del Trabajo, Julio Roberto Cáceres Valle, apodado El Patojo, con quien acabará uniéndole una verdadera amistad. Capítulo 5. Ciudad de México. Ernesto y su nuevo compañero llegan a la Ciudad de México. No tienen dinero y deciden dedicarse por algún tiempo a la fotografía callejera. Invierten el poco dinero que tienen en comprar una cámara fotográfica y malvenden las fotografías que hacen en un parque por unos pocos pesos. Hicieron sociedad con un mexicano que tenía un pequeño laboratorio fotográfico donde revelaban las fotos que iban haciendo. De esta forma conocieron la Ciudad de México, ya que debían ir a pie de un lado a otro para entregar las fotos. En la Ciudad de México, Guevara vuelve a reencontrarse con su antiguo amigo Ricardo Rojo, quien en los momentos decisivos de la invasión de Guatemala se hallaba en los Estados Unidos. Con él podrá comentar las incidencias de la invasión. Guevara comparte ya su vida con Hilda Onfalia Gadea, que también ha ido a refugiarse a México. Conviven en una modesta habitación de la calle Nápoles, número 40, con el Patojo. Hilda está embarazada y deciden contraer matrimonio cuando dé a luz, o por lo menos aparentemente,
porque no hay pruebas de que tuviera lugar ningún tipo de ceremonia. No tiene nada de extraño, pues, que ante la necesidad de llevar a casa dinero para mantener la familia, Ernesto parezca que se haya olvidado al menos momentáneamente de sus inquietudes revolucionarias. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Poco a poco Ernesto, por una serie de influencias externas, se verá empujado hacia su propio destino. Por un lado, el contacto con los refugiados cubanos se hará más estrecho. Por otro, su esposa ejerce una poderosa influencia en cuestión de política, pues no hay que olvidar que ella es una peruana exiliada por razones políticas. También se ha decepcionado profundamente de la Revolución Mexicana. Después de presenciar el desfile del 1 de mayo, Guevara comunica a Ricardo Rojo que piensa dejar un país donde, según sus propias palabras, los revolucionarios se han convertido en marionetas y en empleados gubernamentales. Ernesto Guevara de la Serna empieza a frecuentar las reuniones políticas de los cubanos, que se efectúan clandestinamente en el Hotel Imperial de la Ciudad de México. Ernesto había conocido a muchos cubanos en Guatemala. Uno de los personajes más destacados era Raúl Castro, precisamente por ser hermano de Fidel. Raúl llegará a ser un buen amigo de Guevara, tanto que cuando Ernesto y Gilda contraigan matrimonio, actuará de padrino de bodas. Raúl Castro es menor que Ernesto. En realidad, existe en la edad la misma relación que existía entre Granados y Guevara, pero esta vez a la inversa. A Guevara le gusta mucho el carácter de aquellos hombres que piensan que únicamente por la fuerza podrán derrotar a Batista. Esta forma de pensar se acerca mucho ya a la suya. En la primavera de 1955 empieza a hablarse de la liberación de Fidel. Batista tiene problemas tanto en el interior de Cuba como en el exterior, sobre todo con los Estados Unidos, y piensa que una amnistía puede ayudarle a solventar algunos problemas. La radio cubana da la noticia el 3 de mayo de que el Senado ha aprobado la ley de amnistía, pero no será hasta bien avanzado el verano cuando esta ley entre en vigor. Castro es puesto en libertad con la condición expresa de que debe abandonar inmediatamente el terreno cubano. Llega a México al cabo de poco tiempo y será allí donde se fraguará el golpe de Estado que dará fin al gobierno de Batista. En ese momento ocurre un hecho que está a punto de dar un giro completo a la existencia de Guevara: la caída de Perón. Los hechos se encuentran a Ricardo Rojo en los Estados Unidos. Regresa rápidamente a México en busca de Guevara. La familia de Rojo se halla muy ligada con el destacado dirigente radical Frondizi, antiperonista radical. Ricardo Rojo confía en que, si llega el momento, ocupará un puesto destacado en el nuevo gobierno argentino. En principio, Ernesto parece decidido a seguir a su amigo. Rojo gestiona la reserva de una plaza para Ernesto en el avión militar que debe conducirles hasta Argentina. Pero en el último momento Ernesto se vuelve atrás. Decide que, aunque Frondizi consiguiera tomar el poder, las cosas no cambiarán en absoluto en Argentina, mientras que en Cuba se prepara algo muy importante y allí hay mucho por hacer. Por un lado, a Ernesto se le ofrecía una revolución ya realizada, la cual parecía más bien un regreso a la normalidad institucional, mientras que por el otro lado se encontraba con la revolución cubana, la cual prometía todo tipo de emociones. Recordemos al Guevara aventurero, y en donde todavía estaba todo por hacer. En realidad, para Ernesto, entre las dos opciones no había color. No podemos indicar con precisión el momento exacto en que Ernesto Che Guevara se convirtió en un revolucionario comunista. Es probable que tal ideología lo eclosionara en Guatemala y México, puesto que en agosto de 1953, en Bolivia, confiesa Rojo, Guevara no era de ningún modo un marxista, ni tan solo mostraba un claro interés por la política. Los compañeros de estudio manifestaban que era un anarquista sin vinculaciones políticas. Fue a raíz de su aventura guatemalteca cuando comenzó a leer con profusión a Marx y Lenin y pronto poseyó una completa biblioteca marxista, hasta que finalmente el marxismo-leninismo le caló hasta los huesos. Quizá la que más influyó para que se produjera esta conversión fue Gilda Gadea, su nueva compañera sentimental, que también supo ocupar el lugar de su madre y borrar el recuerdo de la inmadura chichina. Gilda era una joven pequeñita, pero bien proporcionada, de facciones claramente indias, piel aceitunada y largas trenzas negras, y brillantes como el azabache. Tenía 4 años más que Ernesto, y, por su tenacidad y tozudez no exenta de simpatía, era el complemento ideal para aquel argentino idealista y obcecado.
su odisea hasta unirse a Ernesto, su extracción proletaria y su precoz madurez atrajeron a aquel proyecto de revolucionario, y esta vez sí que la fémina tuvo agallas para hacer vestir a Ernesto con mayor corrección. Llegó en los primeros tiempos a pagarle el alojamiento y cuidó con extrema dedicación maternal los ataques de asma de su compañero. Las ideas marxistas-leninistas y revolucionarias del Che no tardaron en desarrollarse bajo aquella amorosa influencia y la de Nico López, uno de los luchadores castristas más relevantes. Tras la desaparición de Ernesto, su mujer Gilda manifestaría. Guatemala le convenció para siempre de la necesidad de combatir el imperialismo con las armas en la mano y de pasar rápidamente a la ofensiva. Ernesto se comprometió con la causa revolucionaria trabajando en principio como médico. Entonces yo estaba en Guatemala y había empezado a apuntarme algunas normas de conducta de un médico revolucionario. Empecé a examinar los requisitos que tenía que poseer un médico para ser calificado como revolucionario. Finalmente se me hizo la luz y comprendí una cosa elemental. Para ser un médico revolucionario o simplemente un revolucionario, hace falta que haya una revolución. El 19 de junio de 1954 cae el gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz ante una ofensiva del general Carlos Castillo Armas, auspiciada por los Estados Unidos. Ante el peligro que ello representaba, Ernesto tuvo que buscar protección en la embajada argentina. El gobierno peronista sugirió que regresara a la patria en un avión comercial, pero la negativa del revolucionario fue rotunda.